A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, les damos la bienvenida a todas las voces. La Comisión de la Verdad está compuesta por 11 comisionados y comisionadas, incluido su presidente Francisco de Rú. En medio del mandato de la comisión, falleció la comisionada María Ángela Salazar el 7 de agosto del año 2020, dejando un importante aporte como representante de las comunidades afrocolombianas y de las víctimas del conflicto armado interno. Hoy rendimos un sentido homenaje a su legado. Soy Mónica Valdés y les doy la bienvenida a todos ustedes. La comisionada María Ángela Salazar Murillo nació en Tadó, Chocó, en 1954 y luego se radicó en Apartadó, donde desarrolló su liderazgo comunitario y donde también fue el lugar donde terminó sus días el 7 de agosto del 2020 a causa del COVID-19. Fue una comisionada de la verdad muy dinámica, que tuvo el compromiso de hacer visible la verdad del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero. También le preocupaba la versión de las mujeres y de todas las víctimas en su diversidad, así como la importancia de la juventud para tomar el relevo hacia la no repetición. Cuando se presentó ante el comité de escogencia para postularse como comisionada, María Ángela Salazar resaltó la importancia de la pluralidad y del enfoque territorial en el esclarecimiento de la verdad. Para mí la misión de la Comisión de la Verdad, más allá de esclarecer lo que pasó, es trabajar, digamos, en una forma imparcial sobre las verdades de cada uno de los actores del conflicto, pero también de acuerdo a los territorios. Para mí es sumamente importante que aunque el conflicto es uno, se vive distinto en los territorios y las verdades también desde los territorios son importantes sacarlas a la luz pública con los actores que hay en los territorios. El enfoque territorial ha guiado buena parte de las decisiones organizativas de la Comisión de la Verdad y sus labores de investigación. Y fue también la brújula que orientó las comprensiones del conflicto para la comisionada Ángela, quien asumió la Territorial Pacífico sin perder de vista la región del Urabá como sus principales regiones de trabajo. Hoy estamos con Jesús Eduardo Arroyo, biólogo especialista en gestión ambiental y coordinador de la Macrorregión Pacífico en la Comisión de la Verdad. Jesús, ¿cómo recuerdas a la comisionada y más allá de su inolvidable carácter, qué aportes resaltarías de su ejercicio como comisionada de la verdad? Creo que Ángela era una persona que vivía en cada momento en un proceso de aprendizaje y de aprendizaje creciente, más allá de su modesta sapiencia, que es la otra característica de Ángela. Ángela reunía en su sapiencia una forma muy natural de compartir sus conocimientos que fluían muy fácilmente, a veces en la jocosidad, a veces en el chiste, en la cotidianidad, pero que en últimas estaban entronizados en comprender que el lenguaje práctico, pragmático y sencillo permite develar aquellas distancias que existe entre el mundo académico, que existe entre el mundo de quienes planifican o planificamos políticas públicas y quienes en últimas están en la vivencia y en la cotidianidad. Para nosotros esa fue un aprendizaje y un proceso continuo de valoración y de reconocimiento al acompañamiento de Ángela como madrina de esta macro, y entre todas las cosas que yo puedo destacar fueron elementos temáticos que incidieron continuamente en nuestra agenda de investigación. Ángela siempre estuvo planteando que Chocó y que la región del Pacífico y particularmente Chocó, Urabá, Antioquia tenían como condición fundamental o causalidad fundamental del conflicto la conectividad. Cada que se colocaba a dialogar con nosotros pensaba precisamente que el Pacífico había que mirarlo
en unos trazos a partir de una mirada macroeconómica, y la conectividad, los macroproyectos, la infraestructura, para ella era una gran causal de lo que ha sido la conflictividad y el ejercicio de la presencia de los actores armados en los territorios nuestros. Otro factor fundamental para Ángela siempre fue el rol de la mujer como capacidad para la resiliencia, la resistencia y para agenciar los procesos organizativos de reivindicaciones. Cuando digo para agenciar, hablo precisamente de cómo es la mujer la que se queda en el territorio, cómo es la mujer la que reconstruye el tejido social, la que fue afrentada fuertemente por todos los actores de la guerra, pero en última la que tiene la capacidad, como lo decía en algunos momentos, de sanar el futuro de este país. Es decir, para ella la capacidad de la mujer en términos de restauración de las sociedades en el sentido de los posacuerdos o la posguerra en este país pasa por la postura y el rol finalmente de la mujer. Y la situación final que uno puede interpretar de sus grandes preocupaciones como parte de su trabajo como comisionada, pues era precisamente el lugar que debería quedar plasmado e impregnado por parte de la verdad del pueblo afro, y ahí sí ya su mirada nacional por parte de la verdad del pueblo afro en el informe final de la comisión. Su preocupación constante al final estaba centrada en cómo lograr que el relato del pueblo afro quedara significativamente visible en el informe de la comisión. La comisionada Ángela Salazar se imaginaba una metodología móvil que permitiera la escucha de los testimonios por todos los rincones de Colombia. Eso efectivamente ha ocurrido en la misión de la Comisión de la Verdad, y así lo recordó ella también en la Mesa Departamental de Víctimas de Apartado, y lo resaltó como una experiencia inspiradora para la comisión. Digamos, ese tema de la verdad sea en unas audiencias, no audiencias, sino unas salas de escucha espontánea, pero que está acompañada por toda la rama de la psicología. Cómo lograr que la víctima conozca esa verdad desde la otra parte, pero también cómo ella hable de su verdad, de cómo lo vivió, cómo lo sintió, y a raíz de ese hecho victimizante, cómo cambió su vida. La metodología de la escucha se ha amplificado en los diálogos sociales para que también la sociedad pueda hacer un ejercicio de empatía, y esa también es la impronta que aportó la comisionada Ángela Salazar. Lo primero, el escuchar. Creo que Ángela reafirmó para nosotros el sentido de la comisión, que es adquirir o tener siempre como propósito el aprender a escuchar, el escuchar en los ritmos de la gente, más allá de todos los instrumentos que los académicos hemos logrado colocar en la mesa. Para Ángela siempre estuvo presente el escuchar a las víctimas, era la posibilidad de ir develando la verdad o las verdades. Eso es un elemento que de una u otra forma la mantenía o nos colocaba como reto constante, y es uno de los aspectos que uno podía identificar en Ángela en la manera como ella todo lo anotaba. Creemos que un patrimonio de Ángela que está allí aún pendiente de ser convertido quizás en textos, convertido de pronto hasta en manuales, son una inmensa cantidad de agendas que Ángela siempre cargaba. Todo lo anotaba. Anecdóticamente, una de nuestras colegas de la comisión, Dani María Ramírez, decía que Ángela parecía secretaria ochentera, o sea, aquellas que el jefe le tomaban hasta suspiro. Ángela hacía eso, y lo hacía tanto en las conferencias de los expertos como escuchando a las víctimas. Era una especie de disciplina que de una u otra manera se convierte en una ruta de trabajo para con nuestro propósito como comisión, como tal, ¿no es cierto? Ese es un elemento entonces que conecta el cómo hacer y el cómo elaborar y el cómo decantar y el cómo aprender la verdad desde la escucha de las víctimas con la misionalidad misma en la tarea de la comisión. Creo que allí hay una
continua convocatoria a nuestro rol como comisión, más allá del mandato, más allá de los instrumentos, más allá de los temas y de las formas de la investigación. Esto se para de una u otra forma en la escucha. La verdad también fue entendida por la comisionada como un espacio terapéutico y como un camino para el diálogo con las nuevas generaciones de los territorios. Es a raíz de esa verdad. Como cuando conocemos lo que está oculto, pero que nos ha afectado y no sabemos por qué, empezamos a hablar de que sí, me pasó, pero tengo que seguir adelante. La juventud no sabe qué pasó o quiere olvidar de lo que pasó. No se involucra en el conflicto. Y como no se involucra en el conflicto, no se ve en la solución. Digamos, en los 50 que a ustedes les tocó, y a mí me tocó, la guerra de los 50, uno estaba pequeño y oía apenas hablar. Sí, pasó, pero nunca se dijo a la verdad qué pasó. Entonces Colombia es un país de olvido, un país que quiere tapar y seguir adelante. Y nos hemos dado cuenta que no puede ser así. Hasta que no nos digamos las verdades, no nos digamos qué hicimos, qué papel jugamos en el conflicto armado, pero también que a raíz de ese conflicto armado se han generado unos conflictos sociales, yo creo que no podemos avanzar. Pero también, digamos, los ejercicios terapéuticos en la Comisión de la Verdad son necesarios, porque a raíz de esos ejercicios terapéuticos yo elaboro mi duelo, vivo lo que me pasó, pero en la verbalización expreso ese dolor y lo expreso en una forma más tranquila y como más consciente de lo que he vivido. Los niños, las niñas, los jóvenes, los artistas populares, las mujeres fueron también públicos prioritarios para la comisionada Ángela Salazar y lograba entrar en un diálogo afectuoso y profundo con estas poblaciones. Ángela tenía como crisol en su personalidad esa amplia dimensión maternal y de matrona, no solamente para con nosotros como equipo, sino que fácilmente lo transmitía en una confianza en cada lugar donde llegaba. Pudimos por nuestro rol de trabajo acompañarla en varios espacios y, insisto, esa naturalidad con que ella se comportaba, número uno, develaba que estas consideraciones de tener grados, de si era comisionada, de si era coordinadora, etcétera, etcétera, eso se hacía literalmente a un lado como tal, pero por sobre todo lo clave era que su propia historia de vida le permitía colocarse en alteridad en el lugar del otro. Yo guardo 3 momentos claves. Uno, la recepción de un informe de mujeres en el norte del Cauca, con las mujeres de Azón, creo que es, y la confluencia estuvo en que gran parte de estas mujeres mencionaron la historia que tuvieron en el marco de sus trabajos por ser desplazadas, trabajos en el servicio doméstico. Muchas de ellas como madres de familia les tocaba incluso dejar sus hijos hasta por fuera de la casa de los patrones porque no podían ingresar con los hijos a la casa de los patrones donde iban a prestar su servicio a veces durante la faena del día. Ese fue un hecho bastante particular porque esa fue parte de la misma historia de Ángela cuando mujer joven, tener que dejar sus hijos por fuera del hogar donde tenía que hacer su trabajo como mujer del servicio doméstico. Por eso tuvo claro que había que hacer un énfasis en capacitar a las mujeres trabajadoras del servicio doméstico y de ahí su rol de alfabetizadora cuando llega al Urabá. De igual manera, su capacidad de trabajar y de acercarse a los colectivos de jóvenes artistas. Lo vivimos en Tumaco, con todos los espacios que pudimos compartir con los jóvenes de las danzas tradicionales, de las danzas urbanas. Allí tenía una alta empatía. ¿Y qué decir de su trabajo con todas las mujeres cantadoras a lo largo de los espacios donde compartimos en el Pacífico? Ángela, literalmente podríamos decir, se gozaba cada una de las rítmicas y en los ritmos en donde compartíamos en el Pacífico. Y esto genera unos afectos, esto genera una fluidez muy sensata del trabajo. Por lo tanto, creo que estos 3 elementos
que ella reunía la capacidad de generar confianza, de generar fluidez de diálogo y empatía con jóvenes, con mujeres victimizadas, pero articularse a la rítmica y a los momentos del Pacífico, y cuando digo el Pacífico lo extiendo al norte del Cauca, lo extiendo al Urabá, también lo extiendo a Palenque, lo extiendo a las mujeres y a los grupos afros, por ejemplo, en la misma ciudad de capital de Bogotá, permitió hacer durante su tránsito en la comisión un trabajo realmente muy, muy valioso para nuestro ejercicio como funcionarios. ¿Cómo definir a la comisionada en clave de lo que podría representar como mujer negra y como mujer oriunda del Pacífico colombiano? El primer elemento que conectaba a Ángela con el Pacífico, yo lo puedo leer desde las eh, tradiciones que están vinculadas precisamente a lo que somos. Ángela era gastronomía del Pacífico. Cuando dijo Ángela es gastronomía o era gastronomía del Pacífico, es que Ángela participaba de la culinaria del Pacífico con una excelente y envidiable sazón, pero además de ello la podía mover por todo el Pacífico y ahí tenía identidad, por ejemplo, con el plátano, identidad con el pescado, identidad con las formas de preparación de la región del Pacífico, lo cual desde la gastronomía la unía fácilmente en un diálogo con los hombres y mujeres, particularmente con las mujeres de toda nuestra región. Ese elemento, digámoslo así, identitario, permitía dar el paso al ejercicio testimonial, que son formas mediante las cuales se conecta precisamente o se conectaba en su rol de comisionada o en su rol de persona que estaba trabajando y que trabajó siempre en los roles de paz, en los roles de reivindicación de derechos, en los roles identitarios, se conectaba muy fácilmente precisamente con esa misionalidad que, siendo aparentemente una mujer más formada en Antioquia, en el Urabá antioqueño, etcétera, etcétera, no tenía dificultad de vínculo, por ejemplo, con una zona como el Tumaco o como el norte del Cauca. Ahí entonces uno podría decir que Ángela era una mujer del Pacífico amplio, del Pacífico extendido como tal. El otro elemento tiene que ver con la manera como su rol dentro de la comisión permitió siempre enriquecer el valor de la cultura a partir del goce en las musicalidades, del goce en las ritualidades, del goce en las festividades. Eso constituye precisamente una frontera de trabajo muy importante para la comisión y ese es el análisis que se ha venido desarrollando de cómo el conflicto, cómo la guerra afectó precisamente esas dimensiones de la mancomunidad o de la construcción identitaria de sociedad, como es aquello que fluye a partir precisamente de la sacralidad, de las fiestas patronales, a partir precisamente de la musicalidad, a partir del convite que se hace cuando el luto se transforma en una fiesta y esa fiesta se transmite precisamente o se transforma en una construcción de los lazos y de las relaciones intra e interfamiliares en el Pacífico ampliado. Esos son factores que uno fácilmente podía identificar en Ángela que hicieron de nuestro tránsito y nuestro trabajo como macro Pacífico algo indudablemente muy enriquecedor y un alto hilo conductor, que es lo que le aportamos a la Comisión de la Verdad. Los pueblos palenqueros y raizales de San Basilio y del archipiélago fueron un descubrimiento para la comisionada Ángela y un punto de referencia de la Comisión de la Verdad para generar una verdad inclusiva. Una de las cosas que compartimos en diálogos con Ángela era el que Palenque y la isla, San Andrés y Providencia, mantuviesen precisamente lenguas propias. Y uno entiende que la impronta que se fue generando en otros territorios con población afro, pues en últimas fue a perder en el tiempo las lenguas propias, producto precisamente de cómo el sincretismo, el mestizaje, la relación incluso también con las dinámicas propias de la colonia, etcétera, etcétera, los modelos educativos, pues generalizaron en otras localidades y perdimos mucho de los vocablos, de los morfemas, de los fonemas originales, por decirlo así, y más ancestrales.
para ella encontrar esa riqueza en las islas, pero igual en Palenque, San Basilio, era algo que lo pudimos comentar de un gran valor. Y ese gran valor la llevaba precisamente a rememorar canciones, no solamente de su infancia, sino algunas frases. Ángela, durante el tránsito que pudimos compartir con ella, siempre estuvo en un ejercicio, digamos así, comparativo, positivamente comparativo. Ella decía, por ejemplo, y lo recuerdo como para los compañeros de San Andrés y Providencia, hablar de la finca era hablar casi que de un patio de solar, mientras que nosotros hablar de la finca o el polígono acá es hablar de extensiones de tierra supremamente amplias. Ella decía, pero a pesar de eso, el señor allá en San Andrés y en Providencia tiene un orgullo con su finca y yo veo eso es un patiecito donde caben 3 plátanos y 2 colinos. Esa comparación continua, comparativo en términos de las variaciones y el valor de esa diversidad, aún en el pueblo negro, afro, raizal y palenquero. De cara al informe final que prepara la Comisión de la Verdad, ¿qué no debería perderse del legado que nos dejó la comisionada Ángela Salazar? No debería perderse en el informe ni en nuestro análisis del conflicto ese concepto de la conectividad como gran causal de los males, es decir, de la guerra para nuestros territorios colectivos de los pueblos étnicos. Fue mucho lo que siempre hablamos con Ángela. Si miramos Tumaco, estábamos mirando siempre el asunto del oleoducto, el asunto del poliducto, el asunto del puerto, del puerto, pero si miramos Buenaventura, las carreteras, si miramos el Urabacho con Antioquia, volvíamos a lo mismo, la conectividad como uno de los factores que nos introdujo en todas las tierras antiguas de nuestro cimarronaje, después llamadas baldías, etcétera, etcétera, pero que eso se había vuelto para nosotros casi que una especie de gran problema. Es decir, la esencia hoy de cómo se mueve no solamente Colombia, sino casi que el continente a salir hacia Asia por el Pacífico, convirtió nuestras áreas en gran disputa por conexión y conexión de economías legales, de economías ilegales, conexión por acercarse desde la zona andina y desde los valles interandinos hacia el Pacífico, pero no en perspectiva de darle valor a nuestras gentes y darle valor y posibilidades a nuestras gentes, sino todo lo contrario, transitar por nuestros territorios para incluso seguir movilizando, por qué no decirlo así, sus proyectos y sus modelos económicos más allá de una historia de extractivismo y de enclave. Entonces creo que no podemos perder en nuestro informe esa mirada sobre la esencia del Pacífico en modo de conexión como tal. Segundo, el rol, el papel de la mujer. Y el rol y el papel de la mujer como tejedora de sociedad, como tejedora de mancomunidad, como tejedora de los elementos identitarios que amarran a cada familia, a cada colectividad con su propio entorno. Llámese con su cuenca, llámese con su vereda, llámese con sus zonas y sus formas de trabajar las tradiciones de la producción tradicional, en el mano cambiada, en el convite, ese tipo de ejercicio fundamental que es la mujer como parte, digámoslo así, incluso de la misma afrontamiento y resistencia hacia la conflictividad y cómo la mujer es de una u otra manera vista por Ángela en su momento casi que la clave para poder sanar y restaurar esta sociedad y esta nación. Y obviamente mucho visto en el rol de las mujeres afros e indígenas de nuestra región del Pacífico. Y una tercera dimensión que también fue para mí su continua convocatoria es la perspectiva cultural. Y la cultura ampliamente entendida, la cultura entendida desde la ritualidad, de la sacralidad, desde las formas como nos comportamos, desde la gastronomía, desde la musicalidad. O sea, para Ángela todas nuestras expresiones eran un componente identitario y fue allí donde los actores armados hicieron una gran afrenta, pero también hemos ido logrando, por decirlo así, restaurar, sanar y, por qué no, volver a retomar mucho de lo que hemos sido como región del Pacífico. Luego, la mirada de la cultura de los pueblos afro, raizales, palenqueros y afrocolombianos son fundamentales para
el legado de Ángela dentro del informe de la comisión. Ya para finalizar, extender un abrazo muy grande a todas las personas que conocieron, hicieron y tienen la fortuna de haber compartido con la comisionada Ángela Salazar en este sencillo homenaje de todas las voces. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad que se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. La MAP OEA no es responsable de contenidos ni opiniones compartidas por nuestros invitados. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.